paz de Cristo, hermanos. Le damos gracias a Dios porque estamos acá nuevamente retomando la tarea de la iglesia, que es estudiar, prepararse para conocer bien el mensaje y poder entregarlo de forma inspirada a las gentes. Y aunque en este tiempo está un poco, como podríamos decir, la iglesia en una pequeña, digamos, en un pequeño paréntesis en cuanto a la predicación, porque estamos cada uno en casa, entonces con todas estas restricciones que hay, los cuidados que hay que tener, está difícil salir a predicar. Por tanto, vamos a decir y vamos a llamar a este periodo un periodo pequeño de paréntesis. Pero la iglesia se tiene que preparar, la iglesia tiene que cumplir su función y tiene que hacer su tarea. Así que le damos gracias a Dios porque podemos estar en esta hora retomando la tarea de prepararnos para tener un mensaje, para tener una claridad respecto del plan de Dios al mundo y poder entregarlo. Para esto vamos a tomar los miércoles. El pastor me ha dado la tarea de poder compartir con ustedes los estudios que estábamos haciendo, que es acerca de el crecer, el nacer, crecer, multiplicarse. Y vamos a tomar la tarea de la lección número 1 del multiplicarse, la tarea de multiplicarse en cuanto a las células, en cuanto a los grupos de amistad, en cuanto a la estrategia de Jesús. Y para esto vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y que podamos tener un buen tiempo y que podamos además también tener de su presencia y de su bendición para todos nosotros que necesitamos mucho la presencia de Dios en nuestras vidas, que necesitamos la operación del poder de Dios en nuestras vidas. Y para ello es bueno estar cerca de Dios. Y vamos a orar entonces en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, Dios del cielo y de la tierra, en esta hora, Señor, nos dirigimos a usted para orar, Padre, en el nombre de Jesucristo, y pedirle, Señor, que estén puestos sus ojos, su atención a este pueblo que estamos en este día, en esta hora, en este momento, Señor, compartiendo la palabra, compartiendo la enseñanza, Señor, las guianzas, las sendas del Evangelio que usted nos dejó, Padre, y a través de esta enseñanza que la Asamblea está practicando, la estrategia de Jesucristo, queremos, Señor, nutrirnos, queremos, Señor, sacar lo mejor de esta enseñanza para que cada uno en casa, Señor, en nuestras vidas, podamos prepararnos para ver cuál es nuestro rol, cuál es nuestra misión, Padre, y cuál es nuestra virtud, la cual usted ha puesto en cada uno de los que le siguen, de los que le creen, de los que usted ha llamado, Señor, para salvación y vida eterna. Le ruego, Señor, en esta hora, que su gracia, que su virtud fluya, que la palabra, Señor, resplandezca con fuerza, con vigor, transforme, sane, liberte, Señor. Y si hubiera entre nosotros enfermos, sean sanos en esta hora. Nos libre también de toda amenaza, Señor, de sombra o de muerte que venga sobre nosotros. Usted, Padre, sea el dominador de todo, por cuanto usted es Dios y fuera de usted no hay más. Le alabamos, le bendecimos, le damos gloria, le damos honra y le damos alabanza, Padre. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús.
Santo. Vamos entonces a partir con la lección de este día, la lección de la estrategia de Jesús es multiplicarse. Multiplicar. Y esta lección, la lección número 1, tiene por título el núcleo y la multiplicación celular. Está, digamos, inspirada, está tomada, digamos, como el texto base para poder desarrollar la lección en Hechos, capítulo 6 y versículo 7. Y dice así: en el nombre de Jesucristo. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí está entonces el texto en que nos vamos a afirmar, que nos vamos digamos, a sujetar para compartir esta enseñanza. Estamos aprendiendo, estamos ejerciendo nuevas dotes en la transmisión de la enseñanza, y resulta novedoso y también un tanto complejo para nosotros esto de la transmisión por imagen. Esperemos el Señor nos capacite y nos permita hacerlo de la mejor manera, para que usted también le sea provechoso para su vida la enseñanza. Entonces dice que la estrategia de Jesús es el método más seguro de poder transmitir el mensaje. Pues Jesús lo hace de una forma simple y segura, el crecer. Entonces la iglesia tiene que crecer. La iglesia está dada para que sea un cuerpo sano, un cuerpo fuerte, un cuerpo vigoroso. La cabeza de este cuerpo es Jesucristo. La iglesia somos nosotros. Entonces, la mejor forma de hacerlo es como Jesús lo hacía. Para ello, los maestros que nos han entregado todas estas enseñanzas nos entregan elementos, instrumentos, estrategias, rudimentos para que nosotros los tomemos y podamos llevar a cabo la enseñanza de la mejor manera. De cierto, hay maestrías virtuosas las cuales nosotros estamos distancia de ellos, pero tratamos de hacerlo de la mejor manera. La clase de hoy es un poquito compleja. Habla de la célula, habla de el principio de la vida que se manifiesta en una célula. Y la célula, aunque es el elemento más pequeño que hay en donde comienza la vida, esta célula está conformada por muchos elementos, y cada elemento tiene una función específica a llevar a cabo dentro de esta célula, para que la célula permanezca, pueda desarrollarse y pueda cumplir su función, que en definitiva, al final del término objetivo de la célula es multiplicarse. Una célula, llegado a su estado de madurez, de desarrollo, se multiplica, se parte en dos
luego en 4, luego en 16, luego en 32 y se van multiplicando las células. Esa es la multiplicación de la célula. El maestro en la lección tiene mucho más, porque algunos de ustedes a lo mejor tendrá el estudio. Es bueno que se vaya complementando y que vaya también descubriendo de mejor manera el entendimiento. Yo lo voy a hacer de forma simple, no tan profundizada como la hace acá el maestro en cuanto a la célula. Él tiene acá todo una introducción respecto a la célula. Habla de lo que la célula es. Dice: en las células biológicas el núcleo es un cuerpo grande, frecuentemente esférico, y por lo común es la estructura celular más destacable de la célula. El punto número 1, que es el núcleo de la célula, el centro. Luego están los cromosomas, los filamentos que están condensados visiblemente en el núcleo durante la mitosis. Su número es constante para cada especie animal o vegetal. Esa es otra área que la célula tiene. Hay células vegetales, hay células animales y hay células humanas. La célula es el elemento más pequeño que se puede descubrir respecto de ir separando los elementos de la vida: el cuerpo, los órganos, llegamos a los huesos o a la piel o a lo que usted quiera más pequeño, separando. Y luego lo más pequeño es la célula. La célula también se puede dividir. La célula tiene, yo apunté algunos así para dar a grandes rasgos nada más, para que entienda más o menos de lo que estamos hablando. Probablemente alguno de ustedes se maneja mucho mejor en esto, pero habla de la célula como un elemento. Podría ser circunferencial, no siempre es así, pero el del ser humano es así. Es circunferencial, muy pequeño, con un núcleo en el centro, y luego en derredor, dentro de ese núcleo, están los orgánulos. Orgánulos se llaman los elementos que son diversos. Hay lisomas, hay ribosomas, centrólos, cromosomas. Son algunos de los... Hay más elementos que los cuales no nos vamos, porque si no nos vamos a ir para otro lado. La idea es que podamos entender más o menos cuál es la función de la célula y qué quiere entregarnos el maestro en la comparación, porque después vamos a ir a ver cómo actúa el grupo celular o el grupo de amistad en la estrategia de Jesús. Entonces, esta célula tiene como fin el multiplicarse. La célula, dijimos que era la parte más pequeña, y hay órganos que son unicelulares. Esto quiere decir que son compuestos solo por una célula, y hay órganos vivos que son pluricelulares, muchas células. En ese campo o en esa área entramos nosotros, los seres humanos. Pluricelulares, muchas células. Entonces nosotros estamos compuestos de muchas células. Y la comparación con la iglesia de Jesús: Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y estamos, este cuerpo, compuesto por muchos hermanos. Ahí está la pluricelularidad, la cantidad de células, que cada una de ellas se van uniendo y van formando parte del cuerpo. Y la célula en sí tiene la función de asegurar la vida, asegurar la prolongación de la vida del ser, cualquiera este sea, vegetal, animal o humano. Y para ello es esencial que el núcleo esté en la célula. Si el núcleo, nosotros, esto lo habla el maestro, dice:
que hubieron experimentos que se hicieron respecto a las células, y él menciona que hubo un experimento en el cual le sacan el núcleo a la célula y la célula muere, porque la información está en el núcleo. La información de la célula que le dice qué es lo que va a hacer, si va a ser una célula vegetal, animal o humana, está en el núcleo. Y así, y si es humana, la información de que este ser humano va a ser moreno, rubio, alto, pequeño, todo eso está en el núcleo, toda esa información. Tal y cual es la información de una semilla. Toda la información del árbol, según su fruto, está esa información en la semilla. Por tanto, uno pone una semilla de paltos en tierra y cuida ese arbolito hasta que crezca y dé fruto. Lo que va a dar ese arbolito como fruto va a ser paltos, porque la información genética está en la semilla. Así también, en este caso de la célula, la información del desarrollo humano, de la vida, ya cualquiera sea está en el núcleo. Entonces, dice el expositor, el maestro, dice, luego tomaron la célula y la injertaron, el núcleo, y lo injertaron nuevamente en la célula, y la célula revivió, porque la célula, el que le da la vida es el núcleo. Todos estos elementos los explica él y los expone para que nosotros vayamos tomando consideración de la importancia del funcionamiento de las células en cuanto a la fe. El grupo Amistad, en el cual necesitamos nosotros traspasar la enseñanza, la doctrina, la sana doctrina, la palabra, los puntos doctrinales de la iglesia, que nos llevan a ser lo que somos. Nosotros en este caso, pueden ser otros hermanos también, otras agrupaciones, pero en este caso nosotros, la particularidad nuestra es que somos de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, y que su ADN nos dice que somos una iglesia unitaria, por cuanto sabemos que Jesucristo es Dios, creador de todas las cosas, porque Él también es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Doctrinalmente nosotros eso lo manejamos, escrituralmente, pero tenemos que traspasarlo, enseñarlo, y para eso esa información está en el núcleo. ¿Y quiénes son ese núcleo? Los pastores, los ministros, los líderes, la gente involucrada en la tarea de la iglesia, las personas que están haciendo alguna labor, trayendo a alguien, abriendo las puertas de su casa, llevando el mensaje. Ellos, cada uno de ellos, sea pastor, sea ministro, sea hermana, sea joven, sea mensajero de paz, cada uno de ellos son parte importante en este núcleo. La iglesia funciona tal y cual una célula. La iglesia es la célula en general, y dentro de la iglesia están los, ¿cómo fue que dije? Lo anoté por aquí. Los orgánulos, que son pequeños organismos. Nosotros somos pequeños organismos dentro de este gran organismo que es la iglesia de Jesucristo. Y cada uno de ellos cumple una función específica. Hay unos que están para generar energía a la célula, para que haya energía en la célula, y porque como hay vida ahí, esa vida necesita energía y la producen algunos orgánulos. Hay otros orgánulos que limpian la célula, están cuidando de que no se contamine, no se enferme,
no se dañe la relación de todos los orgánulos ahí. Y cada uno de ellos cumpliendo una función específica y en diferentes áreas. Y el núcleo está formado por este grupo, podríamos decir, de élite, vamos a decir. ¿Por qué élite? Porque están involucrados. Los grupos de élite, en lo que sea, usted investigue, es gente dedicada a, específicamente a algo. En este caso en la iglesia, los pastores, ministros, líderes, están involucrados en llevar a cabo que la iglesia se desarrolle fuerte y sanamente, vigorosamente, conforme al propósito de el núcleo, la información. ¿Quién es? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo entregando el mensaje, la fuerza, ese mensaje que no debe ser adulterado. Entonces, necesitamos para ello instruirnos y practicar el ejercicio de la adoctrinación. Así que, habiendo introducido un poco en forma general lo que dice toda la introducción de esta primera lección, podemos decir entonces que hay un punto que establecen los estudiosos respecto de la célula. La célula no nace espontáneamente. No nace una célula así de la noche a la mañana y comienza a ver esa célula a ser parte de la vida. No, la célula siempre es producto de la mitosis, que es la multiplicación de otra célula. Para que haya una célula nueva tiene que haber habido una célula madre. Es interesante eso, porque los científicos saben que es así. Y entonces aquí nosotros nos debemos preguntar, bueno, y entonces la primera célula, ¿dónde nace? Porque si no es espontánea, de algún lugar nace. ¿De dónde? No entran en ese problema los científicos, la dejan ahí nomás. Total, dicen, bueno, en el principio alguna vez hubo una célula. Bien. Nosotros, yo hice en la escritura una preparación antes y tomé de esta Biblia que tengo, que es una versión moderna, dice Nueva Versión Internacional, y me gustó lo que dice porque para encontrarle razón al motivo de la primera célula. Dice Génesis en el capítulo 1, verso 11 en adelante, y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierba que den semilla y árboles que den fruto con semilla, todo según su especie, y así sucedió. Y comenzó a brotar la vegetación, y hierba que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Ahí está la primera célula. Dios creó la primera célula, vegetal. La primera célula fue vegetal, dice la Escritura. Luego, en el verso 24 dice, y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie, y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie, y Dios consideró que esto era bueno. Aquí está la célula animal. Primero la vegetal, luego la animal. Y en el verso 26 dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre los reptiles
que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Ahí está entonces la célula humana. Dios la creó. Génesis, en el principio, en el verso 26. Entonces, tenemos que Dios produjo la vegetación, la célula vegetal, luego me salté la célula de los peces en el mar, que son los segundos. En el verso 20 dice: y dijo Dios que rebosen los seres vivientes las aguas, y que vuelvan las aves vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos seres vivientes que se mueven y polulan en las aguas, y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Entonces Dios creó primero la célula vegetal, luego la célula de los animales en el mar, y los animales acuáticos, y luego las aves, y luego los animales terrestres, y al final al ser humano, la célula humana. Entonces, las células, consideramos que, volviendo a nuestro análisis de la célula no nace espontáneamente, sino que ya sabemos que la dio, que es Dios. Él dio dio el nacimiento de la primera célula. Y de ahí vienen ya multiplicándose y haciendo lo que Dios dijo, pues multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, dijo el Señor. Y ahí en eso estamos hoy, aunque hay amenaza de la vida. Pero la iglesia, y aquí está la virtud de la célula divina, es que la virtud de Dios es que para nosotros siempre hay vida. Así que no debemos estar en temor, sino en gozo, porque el Señor que nos da la vida prolonga en nosotros esta buena esperanza, la vida, que dice que aunque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ya vemos la función de la célula, ya vimos el análisis de la célula. Espero que le haya quedado claro. Si se confundió mucho, después me lo hace saber de alguna manera a través de el WhatsApp o algo, o me llama por teléfono y me dice: hermano, me dejó más confundido que... Si no, Dios permita que todo vaya bien, ¿ok? En la aplicación a la multiplicación celular, es que los científicos llegaron a considerar que la célula es la que proporciona la identidad y la seguridad de que se prolongue la vida. A esa conclusión llegaron los científicos. La célula asegura la prolongación de la vida. Y Jesús le dijo a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, sino, bueno, sabemos nosotros que sobre la roca que es Cristo, porque eso es lo que recibió revelación Pedro, ¿quién es el Hijo del Hombre? Entonces, él le dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no prevalecerán contra ella. Una iglesia que se va a prolongar. Por eso no debemos temer a nada que venga en estos días, porque en el Señor hay vida, hay esperanza, hay bendición. Entonces, la célula lo que hace, prolonga, proporciona heredar la información primera, y asegura la continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la célula vegetal va a decir que si esta célula es
de un fruto llamado zanahoria se va a desarrollar conforme a esa información. Y no va a obtener usted zapallo de ahí, sino lo que va a recoger de ahí va a ser zanahorias. Si la célula tiene la información de que esa información celular es de un caballo, no va a recoger o no va a venir sobre la vida una vaca, sino lo que va a venir ahí por la información que tiene en su núcleo va a ser un caballo, un potrillo o una potranca. Porque la información está en la célula, en el núcleo de la célula. Entonces, esto quiere decir que la célula asegura que esa información llegue a cumplir el propósito por el cual fue establecida, vamos a decir nosotros. Dios estableció la vida a través de las células. Por tanto, el hombre, el ser humano, mujer, la célula tiene la información de que usted salió o sería como yo, flacucho, narigón, todo lo que usted puede ver en mí venía en la información. Ok, entonces le decía yo que toda la información de lo que somos, lo que resultamos ser, venía en la información celular, en el núcleo, en el principio. Esto quiere decir, en definitiva, que nunca, mire, vea, esto es científico, ellos lo analizan así lo descubren, que toda la información está ahí. Y dice lo siguiente, a razón de considerar, si el núcleo y la información está ahí, y lo que está buscando la célula en esa información es asegurar que la vida se prolongue tal como está establecido en esa información, quiere decir lo siguiente, que nunca una célula humana podría llegar a ser un animal. No podría resultar de una célula humana, vamos a decir, un mono. Interesante. Y así también, nunca podría resultar de una célula de un mono, resultar un humano. Eso es científicamente, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, de acuerdo a lo que la ciencia dice respecto de la información. Y yo lo creo fervientemente, fuertemente, que es así, porque no se recogen, dijo el Señor, bueno, no se recogen, en realidad, se me fue la escritura, pero no se recogen de un plantío de manzanas, naranjas, ni usted irá a un plantío de zapallos a buscar uvas, porque lo que se sembró allí fueron semillas de vid, recogerá uvas. Si usted sembró semillas de zapallo, cosechará zapallos, porque esa es la información que hay en las semillas. Eso es con respecto a lo que la importancia de una célula, la importancia genética de la información que hay ahí en esa célula. Para ver nosotros en esto, podemos ver la mano de Dios, podemos ver al Señor actuando, operando a través del desarrollo de la vida. Y los seres humanos somos pluricelulares, dijimos, somos muchas células. Entonces nuestro grupo de amistad o nuestras células necesitan un componente de muchas personas.
necesitamos nosotros orgánulos dentro de esa célula. Y esta célula necesita asegurar que su multiplicación, esto es la mitosis, se lleve a cabo en el periodo establecido. La enseñanza del maestro dice que lo ideal que en una célula se desarrolle durante un año. Al año ya debiera multiplicarse. Vamos a decirlo así, porque él habla de división en cuanto a la célula, pero la iglesia no se divide, la iglesia nunca se divide, la iglesia es única, unida. Entonces nosotros nos multiplicamos y todos bajo una misma dirección. Dijimos que la célula no nace espontáneamente, sino que tiene una función, es que es la célula madre. Así también nosotros no nacemos espontáneamente, sino el Señor hace un llamado en nosotros, nos llama a ser parte de esta célula o de este grupo de amistad, en el caso de los que están practicando los grupos de amistad. Yo llegué a la iglesia cuando la iglesia estaba trabajando los grupos celulares. Y dentro de esta célula del grupo de amistad, en su casa, en su lugar en donde se desarrollen, todos los miembros son importantes. Y es muy importante que cada uno cumpla su función para que la célula cumpla su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la célula? Multiplicarse. Que vengan más almas al conocimiento del poder de Dios, de la gloria de Dios, de la salvación que Dios está ofreciendo al mundo. Que no todos lo saben. Y en estos días de pandemia y de temor, está muy bueno para echar la red, echar la red. Entonces, dentro de todo esto, esta célula, en el caso suyo, en el hogar, es importante que ese grupo funcione en forma de la célula, en la misma ejercicio de acción. Hay un núcleo, y ese núcleo lo compone el líder de célula, el Timoteo y el anfitrión, y habrán colaboradores, hermanos que van y apoyan, están colaborando. Esos serían los orgánulos. Todos estos grupos compenetrados, como dice Pablo, en un mismo sentir, bajo la supervisión de un pastor, en este caso nuestro pastor. Todos sujetos bajo el dominio, digamos, la autoridad delegada de parte de Dios al pastor, para que nuestro pastor esté dirigiendo estos grupos. No que hayan líderes como sobresalientes que de pronto podría levantarse alguno. No, es para estar bajo tutela, bajo una célula con información sana, pura, fuerte. ¿Qué va a hacer? Va a cumplir su función. Se va a multiplicar, se va a regenerar y va a producir más vida. Pero todo bajo la misma función. Y cada vez va a venir naciendo a cada célula un líder, un nuevo líder, o un nuevo Timoteo y un anfitrión. Y los hermanos apoyando también. Entonces todos estos orgánulos estarán trabajando en función del propósito divino, alcanzar más almas, llamar a los pecadores al arrepentimiento para que alcancen salvación y vida eterna, así como nosotros la hemos alcanzado. Entonces dijimos, en nuestro mundo celular de fe,
Nosotros debemos contar con un líder, un Timoteo, un anfitrión, que dependen del pastor y que debemos estar, como dice el apóstol San Pablo, en un mismo sentir, pensando una misma cosa, estando en un mismo sentir, buscando lo mismo. Que Dios esté bendiciendo los grupos de amistad, que Dios esté creando nuevos líderes, que Dios esté alcanzando gente del mundo para desarrollar dones, virtudes, milagros, porque el Evangelio de Dios es milagroso, hace milagros continuamente, no se agotan, no son del pasado. Nosotros tenemos una vida que yo hacía, yo iba, yo venía, y recordamos cuando nos juntamos con los hermanos y hablamos de las epopeyas pasadas. Pero el Evangelio de Jesucristo es constante, poderoso, se renueva cada día. De día en día se renuevan las misericordias de Dios. El poder de Dios es inagotable porque es todopoderoso, manifiesto a todo aquel que cree. Entonces, somos portadores de energía saludable. Esta célula es una energía, es vida saludable. Va transformando. Hay otro ejercicio que habla experimento que habla el expositor, y dice que hay en las células vegetales hay una célula que la vieron de una alga marina, y la sacaron y le cortaron, porque la célula ahí hay algo que se llama sombrero, un área que se llama sombrero, le cortaron ahí, pum, y donde va la información genética, y le introdujeron una de otra especie, un núcleo, y sucedió que del núcleo A al núcleo B, vamos a llamarlo así, se creó una nueva alga con ambos núcleos, un núcleo tipo A, tipo B, como medio así. Luego tomaron nuevamente y cortaron ese núcleo y pusieron otro núcleo, y ahora vino solamente el núcleo nuevo. ¿Por qué? Porque ya el núcleo anterior se agotó. Entonces se regeneró por el nuevo núcleo. Entonces eso también es un ejercicio interesante que pasa en nosotros. Porque nosotros que estábamos en el mundo, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos regeneró por medio de nuestro entendimiento, dice, por la palabra de Dios. Entonces, es aquí en donde nosotros aprendemos maravillosamente cómo se mueve el poder de Dios, la gracia de Dios, cómo domina sobre todo, sobre la ciencia, el conocimiento, el desarrollo, la ignorancia nuestra. Conocemos tantas cosas, imagínense hablar del cosmos y tantas cosas, que hay estudiosos, gente muy sabia, pero el Señor dijo que al Padre le complació esconderla de los sabios y entendidos, y nos la reveló a nosotros, esta maravilla, la vida, porque aquí está la vida, el poder de Dios. ¿Quiere en esta hora cambiar su vida? ¿Quiere descansar en gozo, en seguridad, sabiendo que ni un mal le dañará? Ponga su esperanza en la palabra de Dios, en Jesucristo nuestro Salvador, y entonces su vida cambiará. Aleluya, gloria a Dios. Entonces dijimos que, ya para ir cerrando, el núcleo
más bien la célula está compuesta por el núcleo, y este núcleo se compone, estamos hablando ahora de la célula en la iglesia, el grupo de amistad, está compuesto por un líder, un Timoteo, un anfitrión y los hermanos de apoyo y la gente nueva. ¿Ah? Entonces, como dice el apóstol San Pablo, dice a Timoteo, en el capítulo 2 de segunda de Timoteo, dice, sí, 2, verso 2. Dice en el verso 1 en adelante: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es importante que nos involucremos y que seamos idóneos y que seamos instruidos para llevar también esta enseñanza a otros, para que el cuerpo de Cristo crezca fuerte, sana y vigorosamente, y habrá bendición y milagros. Ya para terminar, vamos a ir a Efesios, al capítulo 1, en el verso 17 en adelante, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poderío y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Amén. Gloria a Dios. La plenitud de aquel que lo llena todo. La gloria sea al Señor Jesús. Ahí está la bendición para nosotros en Jesús. El Evangelio, la sabiduría, la luz, la sal de la tierra, el maná venido del cielo, el ungüento sanador, el alivio del alma, el consuelo del alma quebrantada. Jesús, nuestro Salvador. Vamos a orar al Señor para que nos bendiga y podamos sacar algo. Si algo provechoso podemos sacar aquí, es que Jesús es el dador de la vida. Jesús es el prolongador de la vida. Jesús renueva las vidas, quita la amargura, quita la enfermedad, quita el fracaso, llena de estímulo el ser, nos da un lugar, porque nos hace sentar en promesa de su gloria un día en su reino. Por eso dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que en donde yo estoy, vosotros también estéis.
Padre, te damos gracias. Te alabamos, Señor. Oh Dios santo y bueno. Te pido, Padre, en esta hora, por la palabra, por la manifestación del Espíritu Santo, Señor, ve hasta el hogar de mis hermanos, de mis hermanas. Habrá alguien, Señor, con una sed de tu presencia. Habrá alguien, Señor, que quiera oír, Señor, de tu susurro, diciéndole, ten confianza, no temas, yo estoy contigo. Padre, te ruego, Señor, para que la bendición del Dios Todopoderoso en este día, Señor, esté alumbrando el hogar de nuestras vidas. Esta mi morada sea llena de tu presencia, la morada de mis hermanos sea llena de tu presencia, sea llena de tu sanidad, llena de tu milagro. Transforma vidas, Señor, rompe las ataduras, danos la liberalidad para ministrar con autoridad, Señor, delante de ti, de los hombres, para gloria suya, Señor, para gloria suya y para nosotros su grande misericordia. Bendíganos, Señor, con sanidad, con seguridad, que la peste destructora no nos toque. Y si alcanzare alguno, Señor, tú les libres para gloria de tu nombre. Sean sanos en esta hora nuestros hermanos. Sean sanos, Señor. Reciban la vida. Reciban, Señor, la bendición del dador de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Pido esta bendición, Señor, ahora. Amén. En su nombre santo, Jesús. Amén. Oh, gloria a Dios. Le alabo, Señor. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, hermano, hermana. Reciba mi afecto, mi cariño. Espero portar algo de bendición para su vida. Preste atención a la palabra de Dios, nada más. Los errores humanos son errores. Aquí estamos aprendiendo. Permítanos crecer con usted. Y Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Dios bendiga a nuestro pastor, a su esposa, a su familia también, y el Señor bendiga al ministerio, al liderazgo. Esta es una etapa distinta, una etapa nueva en la iglesia. El Señor está con nosotros. Sigamos adelante. Dios les guarde, hermanos. Dios les guarde. Amén.